Vamos a resolver un problema de precipitación. Supongamos que nos preguntan ¿cuál es el pH de una solución saturada de hidróxido de zinc? Imaginemos un vaso con agua y le añadimos hidróxido de zinc. Es poco soluble, se va a formar el precipitado y van a quedar iones en la solución. Y acá vamos a tener el precipitado. Un dato que necesitamos para este problema es la KPS de este hidróxido insoluble. Vale 3,0 por 10 a la menos 17 el valor de la K. Entonces el pH de una solución saturada. Si está saturada, tenemos el equilibrio del hidróxido de zinc con los iones en la solución. Los iones zinc y dos iones hidróxidos. La KPS, la constante de equilibrio que rige esto, es la concentración molar de los productos zinc 2 e hidróxidos al cuadrado dividido 1 porque la actividad de un sólido precipitado es 1. Si hacemos un pequeño balance de masa, pensemos lo siguiente. Por cada mol de precipitado que se disuelve, se forma 1 mol de zinc y 2 moles de hidróxido. Entonces, si se disuelven 2 moles de precipitado, va a ser 2 moles de zinc y 4 moles de hidróxido. En definitiva, si se disuelve una cantidad que no conozco, llamémosle S, que es la solubilidad, son los moles por litro. Si se disuelven S moles de hidróxido de zinc, va a dar S moles de zinc. Por lo tanto, el zinc 2 va a ser igual a S. Por cada S moles de precipitado se van a formar 2 veces S moles de hidróxido. Teniendo estos dos balances, podemos reemplazar en la KPS. Zinc es S e hidróxidos es 2S, pero está al cuadrado. Y esto termina dando 4S cuadrado por S, 4S cubo, de donde si yo despejo S, pasa el 4 dividiendo, tenemos KPS sobre 4 y el cubo pasa como raíz cúbica. De manera que la solubilidad en moles por litro va a ser la raíz cúbica de la KPS dividido 4. Esto nos va a dar 1,96 por 10 a la menos 6 moles por litro. Entonces, teniendo ese, tenemos la concentración de zinc en equilibrio y tenemos la concentración de hidróxido. Lo que nos interesa acá es la concentración de hidróxidos. La concentración de zinc es muy baja. Esto sería la concentración de zinc. En la solución saturada, la concentración de hidróxido es 2 veces S, o sea, 2 veces 1,96 por 10 a la menos 6. (3,92 por 10 a la menos 6 molar). De acá podemos deducir que el pOH es el menos logaritmo de 3,92 por 10 a la menos 6. Menos logaritmo de 3,92 por 10 a la menos 6 da 5,4. Por lo tanto, el pH va a ser 14 menos 5,4. Y eso da 8,6. Por lo tanto, la solución saturada de hidróxido de zinc tiene un pH ligeramente alcalino, 8,6. Ahora supongamos que nos dan un problema nuevamente con el hidróxido de zinc, pero nos piden lo siguiente. Nos dicen una solución
Se sabe que tiene una concentración de zinc inicial que es 1,00 por 10 a la menos 3 molar. Y la pregunta es, ¿a qué pH comienza a precipitar el hidróxido de zinc? ¿A qué pH comienza a precipitar el hidróxido de zinc? Sabemos que si se cumple la precipitación, se cumple la relación de Kps, que Kps es igual a la concentración de zinc por la concentración de hidróxidos. Esta concentración igual a Kps o mayor que Kps precipita. Empieza a precipitar justo a partir del punto donde es igual a Kps. Entonces introducimos el valor inicial del zinc y podemos calcular la concentración de hidróxidos. Los iones hidróxido va a ser Kps dividido la concentración de zinc inicial y pasa como raíz cuadrada. Entonces esto nos va a dar lo siguiente, es 3,0 por 10 a la menos 17 dividido la concentración inicial, que es 10 a la menos 3. Es decir, es la raíz cuadrada de 3 por 10 a la menos 14. Y esto da 1,73 por 10 a la menos 7 molar. Teniendo hidróxidos, yo puedo calcular el pOH. El pOH es menos el logaritmo de la concentración molar de los iones hidróxidos. Y aproximadamente esto da 6,76, podemos redondear a 6, tenemos dos cifras en la KPS, 3,0, vamos a redondear a 6,8, 6,76, 6,8. Por lo tanto, el pH sería 14 menos pOH. Tendríamos un pH 7,2. También nos podrían preguntar algo distinto. Nos podrían decir, bueno, ¿cuál es la solubilidad del hidróxido de zinc si yo me planto a pH 5,8? Por ejemplo, un buffer, ¿sí? Una solución reguladora, me clava el pH en 5,8. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solubilidad que tiene el hidróxido de zinc en ese pH? Entonces planteemos las cosas de la siguiente manera. El pH nos permite calcular la concentración de iones hidróxidos. O sea, de pH yo sé que protones es 10 a la menos pH. O sea, 10 a la menos 5,8. Esto da 1,58 por 10 a la menos 6. ¿De dónde? La concentración de iones hidróxidos es 10 a la menos 14, la K del agua, sobre protones. Esto da 6,3 aproximadamente, manteniendo dos cifras, por 10 a la menos 9. Entonces, sabemos que si está precipitado, el hidróxido de zinc vale la Kps. Kps es concentración de zinc por concentración de hidróxido cuadrado. Si se disuelve en S moles del precipitado, va a dar S de zinc. Por lo tanto, zinc es la solubilidad. Entonces yo puedo reemplazar Kps es igual a S por iones hidróxido al cuadrado y despejar la solubilidad que tiene el precipitado a este pH. Va a ser Kps dividido iones hidróxidos al cuadrado. Entonces Kps 3,0 por 10 a la menos 17 sobre iones hidróxidos que tenemos que vale en este caso 6,3
por 10 a la menos 9 y está al cuadrado. Entonces, 3 exponente menos 17 dividido hidróxidos al cuadrado da 0,755, aproximadamente 0,76. O sea, se podrían disolver hasta 0,76 moles por litro a un pH 5,8 que es ligeramente ácido. A medida que el pH es más ácido, se disuelve más. Uno se puede preguntar, ¿y cuál es la relación entre el pH y la solubilidad? Y bueno, estamos viendo que Kps es la concentración de zinc en la solubilidad por hidróxidos. Y los iones hidróxidos es 10 a la menos pH. Y está al cuadrado. Solubilidad por hidróxidos. Hidróxidos es 10 a la menos pH. Y está al cuadrado. Entonces tengo que es solubilidad. Las potencias de potencia se multiplican los exponentes. Es 10 a la menos 2 pH. Kps es S. pH es 14 menos pH. Entonces sería 10 a la menos 2, 14 menos pH. Para evitar el exponente podemos tomar logaritmo de los dos lados. Logaritmo de Kps es logaritmo de S, baja el exponente 2 veces 14 menos pH, logaritmo de 10 es 1. Entonces puedo pasar restando, menos logaritmo de S, y acá menos logaritmo de Kps. Y acá tenemos menos 2 por 14 es menos 28 y menos por menos más pH. El menos logaritmo de S es PS. Así como definimos pH, definimos PS. El menos logaritmo de Kps es el pKps. Nos queda menos 28 más pH. En definitiva, el pKps es una constante, menos 28 es una constante, y yo tengo que el PS es igual a una constante, podemos llamarle A, más el pH. Es decir, si yo grafico la solubilidad como PS en función de pH, obtengo una curva que es una recta. El pKps lo podemos hacer la cuenta. El pKps es el menos logaritmo de 3 por 10 a la menos 17. En este ejemplo es 16,5. Y hay que restarle 28. Entonces, la constante A sería 16,5 menos 28, sería un número negativo. Sería menos 11,5. Entonces nos quedaría que PS es menos 11,5 más pH. La pendiente es 1 y pasa por un valor negativo. Vamos a borrar esto para que quede mejor el dibujo. Por menos 11,5 va a pasar y tiene pendiente 1. Pendiente 1 significa que acá va a cruzar por 11,5. Entonces vemos acá la dependencia de la solubilidad con el pH. A medida que el pH sube, PS sube, pero PS sube significa que la solubilidad baja. Si el pH sube mucho, el hidróxido de zinc es complicado porque en realidad esto sigue hasta un cierto punto. Cuando el pH sube mucho, la solubilidad vuelve a aumentar. Primero baja, después aumenta. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso del zinc, en realidad cuando se forma hidróxido de zinc,
es un metal anfótero, empieza a unirse a iones hidróxidos y a formar un complejo, adicionando 2 hidróxidos y tomando 2 cargas negativas, forma lo que se conoce como tetrahidroxozincato. Es un complejo aniónico, entonces la solubilidad aumenta. Si yo graficara la solubilidad del hidróxido de zinc, vería algo así. La solubilidad baja, 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 baja y después comienza a subir. Eso se debe a que primero tenemos zinc más 2. A medida que el pH aumenta, hay más hidróxidos y en el punto de mínima solubilidad es porque predomina el hidróxido de zinc, que es un precipitado. Pero si el pH sigue subiendo, se empieza a complejar formando un ion soluble. Entonces acá la mínima solubilidad aparece a un pH determinado, que no vamos a calcular acá porque corresponde más a un curso avanzado donde se maneja el concepto de equilibrio de complejos. Un precipitado como el hidróxido de cobre tiene como diferencia con el de zinc que la solubilidad va a bajar siempre porque no va a formar un complejo estable, entonces la curva va a ser del tipo como la que vimos recién, pero nunca va a volver a subir. Esto sería, por ejemplo, la solubilidad del cobre 2 y a medida que avanza el pH se forma mucho hidróxido de cobre precipitado. Los metales que son anfóteros, que tienen capacidad de formar complejos, como pasa con el zinc, la solubilidad aumenta a partir de un cierto pH.